Muy buenas noches a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Sandra Marín le damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con la revista Ciudad Pasando con Z en X y LinkedIn. Colombia en este momento es sede de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, COP16, que inició el 21 de octubre y culmina este viernes 1 de noviembre en Cali. ¿Y en qué está pasando? Tenemos un componente muy importante en cuanto a sostenibilidad, biodiversidad, ancestralidad y tradición, como son los aportes, trabajo y prácticas del pueblo afro, cuyos territorios tienen una riqueza natural inimaginable. Le doy la bienvenida y las muy buenas noches a Sandra. Sandra, ¿cómo va? Buenas noches, Sonia. Buenas noches, María Elisa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy contentas de estar compartiendo contigo hoy. Bueno, vamos a empezar hablando o presentando mejor nuestros invitados. Nuestra invitada del día de hoy, Sandra, cuéntenos de quién se trata. Por favor, denos a conocer también su perfil. Bueno, Sonia, nuestra invitada del día de hoy es María Elisa Palacios. María Elisa es ingeniera sanitaria y ambiental, tecnóloga en ecología y manejo ambiental de la Universidad del Valle, es magíster profesional en tecnología para el desarrollo social en ingeniería de la Universidad Federal do Rio de Janeiro, Brasil, es lideresa comunitaria, es profesional con experiencia en trabajo con comunidades étnicas, afrodescendientes e indígenas, es experta en innovación comunitaria, en diseño de tecnologías sociales, gestión de saneamiento comunitario, justicia ambiental, sistemas de tratamiento de aguas residuales de bajo costo y participación comunitaria. Ha trabajado como profesional WASH en UNICEF y como parte del Centro de Innovación en Gestión del Agua, Territorio y Paz ATP de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, María Elisa es directora del eje de justicia ambiental y climática en el Centro de Innovación Baobab, gerente de la empresa de asesorías ambientales Nodin SAS y forma parte del equipo editorial de la Revista Internacional de Ingeniería, Justicia Social y Paz. María Elisa, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación y este caluroso saludo. Bueno, empecemos, Sandra, hablando sobre lo que nos concierne el día de hoy en qué está pasando. Estamos muy contentos porque nuestro país, Cali, es la sede de la COP16, donde se están tomando decisiones importantes y ojalá que todo sea para el bien de la sostenibilidad y el medio ambiente. Pero nosotros hemos querido, como dijimos en un inicio, abordar el tema de la ancestralidad de los pueblos afro, de cómo conservan su territorio. Sandra. Pues María Elisa, quisiéramos empezar por preguntarte ¿y a qué se dedica Baobab? Bueno, pues Baobab es un centro de innovación en justicia étnico-racial, de género y ambiental. Tiene un enfoque en permitir o contribuir al acceso a la justicia de las comunidades, principalmente los pueblos afrodescendientes y otros grupos históricamente marginados. Este centro es nuevo en Cali, relativamente nuevo. En este año iniciamos los trabajos en la ciudad de Cali. Tenemos una sede que hicimos el lanzamiento precisamente en esta semana, el día lunes, en los que tuvimos acompañamiento de diferentes personas y aliados, invitados internacionales de diferentes países, de Brasil, de Estados Unidos, de África, de Inglaterra. Incluso también tuvimos la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez Mina. Este centro definitivamente ha llegado a trabajar no solamente como digamos solitos, sino hacer articulación, alianzas, para permitir que las comunidades que históricamente han buscado esas justicias puedan tener herramientas, elementos, argumentos y acompañamiento para poder ayudar en la reivindicación de sus derechos.
los derechos que nosotros hemos revisado y hemos visto en términos de la reparación histórica, en términos de la equidad de género, el enfoque interseccional, la justicia ambiental, la justicia climática, que va muy de la mano de las situaciones de racismo ambiental. Y tenemos unas estrategias las cuales nos permiten desde el centro poder abordar de manera transversal esas tres justicias. Tenemos un eje, o digamos así, una estrategia de gestión de conocimiento e investigación que tiene un enfoque de justicia epistémica, valora, reconoce y respeta los conocimientos ancestrales. Por otro lado, tenemos una estrategia de comunicación, vale la redundancia. La comunicación no solamente vista como mostrar lo que está sucediendo, los eventos, las cosas, sino que también de manera, digamos, facilitar, dar herramientas para poder visibilizar las problemáticas que viven las comunidades, los mensajes que les gustaría transmitir, herramientas también para que ellos puedan desarrollar de una manera, digamos, más asertiva los términos de comunicación. Adicionalmente, tenemos la otra estrategia que es justicia y acción legal. Tenemos un equipo de abogados que tiene un enfoque muy, digamos, afrocentrado, étnico, que es algo muy difícil encontrar, porque si bien nosotros tenemos, digamos, una sociedad que tiene una amplitud a todas las gentes, pero hay unos casos, digamos así, particulares y especiales en los cuales los derechos étnico-territoriales se deben de respetar y se deben de tener en cuenta. Ejemplo, los pueblos afrodescendientes, como estábamos hablando de ese papel y ese rol tan importante que ellos desempeñan en la conservación de la biodiversidad. Sin duda es importante también que no es como que ellos conservan la naturaleza, como ellos en la casa grande, el río, los animales y todo, porque alguien se los está diciendo que lo tienen que hacer o los obliga la ley, no. Ha sido una costumbre ancestral que viene desde hace muchísimo tiempo y la gente lo ha ido interiorizando y hace parte de su esencia, hace parte de lo que ellos viven y tiene una conexión que se llama también cultural. Ahí habla de la biodiversidad cultural que incluye esos dos aspectos, no solamente la conservación biológica, sino también la conservación de la cultura y los saberes ancestrales. Y sin duda, Baobab está aquí como para desarrollar muchos proyectos, apoyar la articulación con las comunidades y los pueblos que tenemos trabajos. Hemos hecho un enfoque y hemos priorizado el Pacífico colombiano en ese primer, digamos, periodo de etapa de trabajo. Entonces, en eso estamos. Bueno, María Elisa, muchas gracias por ese contexto que nos das. Como este programa nuestro lo ve pues como diversidad de personas y no todas las personas conocen del tema específico que estamos hablando, quisiéramos preguntarte cuál es la importancia del Pacífico colombiano y cuál es esa relación que tiene con los pueblos afrodescendientes. Bueno, durante esta COP16 se ha hablado bastante de esa importancia de los pueblos afrodescendientes y, digamos así, la conservación de la biodiversidad. Entonces, como para dar un contexto, aquí en Colombia tenemos una ley que se llama la Ley 70, ¿sí? De 1993. Esa ley fue creada desde ese tiempo para la protección y la titularidad de los territorios de los pueblos afrodescendientes que viven, que antes ellos no tenían, digamos, posesión de la tierra, en ese tiempo se tenían en cuenta o que esos territorios como si fueran territorios baldíos donde vivían las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas. Ellos, por cultura y de una manera de los saberes ancestrales que vinieron desde digamos, su origen, nuestro origen en África, que por eso decimos afro,
descendientes, ascendentes de África, y que fuimos, digamos, arrebatados de nuestros territorios por la esclavitud. Y cuando hubo ese momento en que hubo, digamos, la abolición de la esclavitud y ellos comenzaron, digamos, a buscar cuáles eran los territorios en los cuales tenían condiciones similares a donde ellos habitaban. Y esos territorios han sido la ribera de los ríos, las costas de los mares, y nosotros tenemos una amplia, digamos así, biodiversidad, en particular desde los archipiélagos, que es ecosistemas marinos, costeros, tenemos ecosistemas terrestres, bosques, selvas, donde la mayoría o los puntos donde son la mayor biodiversidad del mundo habitan las comunidades afrodescendientes. En un reciente estudio habla de que hubo que en el Latinoamérica y el Caribe hay más de 154 millones de afrodescendientes que habitan en más de 205 millones de hectáreas. Y esas hectáreas son las que se consideran con mayor biodiversidad. Una de esas, como dice hotspot, que dicen así en términos técnicos, es el Chocó biogeográfico. Y el Chocó biogeográfico no es solamente el departamento del Chocó, sino que eso abarca desde Panamá hasta Ecuador, toda la costa del Pacífico, incluso el Pacífico colombiano, y es una digamos, de las 5 áreas más biodiversas del mundo. ¿Y por qué? No es por acaso, porque ahí viven las comunidades afrodescendientes indígenas que son los que históricamente han cuidado su territorio. Sí, así es interesante lo que aborda usted, María Elisa, este Chocó biogeográfico, 15 áreas protegidas comunitarias. Estas 15 áreas protegidas, ¿cómo están siendo azotadas? ¿Cómo es en este momento el panorama? Porque sabemos que tiene un valor ecológico muy importante, pero obviamente prácticas como la extracción de oro, el comercio ilegal del mismo oro, la tala de bosques, en fin, ¿cómo es esa situación, ese panorama de ese Chocó biogeográfico de estas áreas protegidas? Bueno, eso hay digamos así, factores que amenazan y están acabando con la biodiversidad. En Colombia, digamos, las políticas o, digamos, los enfoques en poder, digamos, combatir esas formas que están acabando con la biodiversidad, sin duda, son, digamos, existen. Hay varias, digamos, leyes políticas acerca de esto. Y ahora con esto de la COP16, el marco global de biodiversidad, que es de CLIM Montreal, que se está discutiendo en estos momentos en Cali, en estas negociaciones que se están ahorrando en la zona azul, y se están proponiendo las estrategias. Colombia ha hecho una propuesta de estrategias de cómo podemos frenar significativamente unos porcentajes o unas metas para que esas áreas protegidas aumenten, para que disminuyan esas afectaciones que se están haciendo a los territorios y que están haciendo la pérdida de esa biodiversidad. Nosotros hemos identificado que hay muchas de esas zonas y territorios que, como usted lo dice, hay unas áreas protegidas. Esas áreas protegidas, ¿con quién se está articulando para poder, digamos, garantizar la protección? Incluso los territorios donde viven las comunidades afrodescendientes que son, digamos, violentadas por la minería, que no es ilegal en el sentido de ilegal que la gente del propio territorio que tiene unas prácticas artesanales y que históricamente han podido, digamos, extraer el oro para subsistir, vienen empresas extranjeras con permisión, perdónenme la expresión, no sé si es así, del mismo, digamos, del mismo gobiernos locales que permiten que lleguen a hacer arbitrariamente a saquear el territorio y acabar con todo. Entonces los ríos en los cuales las comunidades utilizaban para subsistencia, porque allí hacen todas las cosas, lo que es
sacar el alimento, lavar su ropa, bañarse ellos mismos, el agua para ellos beber, se está contaminando. Ujú. Uno digamos, esos daños irreparables a la biodiversidad son complejos. Y muchas de las áreas hay una meta en el marco global de biodiversidad de CUNY que yo les estoy comentando, que es aumentar el 30% de las áreas protegidas. Entonces, significativamente esas áreas protegidas que se pueden aumentar y donde habitan las comunidades afrodescendientes prácticamente se tiene que incluir a ellos, como está en el plan de desarrollo del gobierno actual de Gustavo Petro, donde habla del componente de justicia ambiental y hay un artículo específico en la sesión 3 donde habla de la importancia de la participación de esas comunidades dentro de los planes de los áreas del Parque Nacional, de protección. ¿Cómo vamos a garantizar esa inclusión de las comunidades y que ellos sean también partícipes de esos planes? Porque sin duda ellos son los que viven en esos territorios que van a poder apoyar para que se frene esa pérdida de biodiversidad y para que se aumenten también esas áreas. Claro, Ujú. eso tiene que ver mucho con la gobernanza y a eso iba mi siguiente pregunta, María Elisa, porque, bueno, está la comunidad, tiene ganas de trabajar, de ejercer esa gobernanza sobre su territorio, ¿sí? Pero esa relación con el Estado, ¿cómo es? Porque muchas veces, y se nota la ausencia del Estado frente a eso. Usted ha dicho, pues vamos también a entablar, digamos, una interacción con el mismo gobierno, con las instituciones para que a la comunidad también no le quede tan difícil ejercer ese dominio para bien de su territorio. Sí, efectivamente, mira que han habido algunos avances. Ahora, digamos, hace 2 años, apenas se hizo la reglamentación de algunos capítulos de la ley 70, ¿sí? De la ley 70 de 1993 de los territorios. Está el artículo 384 del decreto, perdón, 384 del 2022, que habla sobre los planes de manejo ambiental, etnoambiental de las comunidades afrodescendientes y el manejo de los recursos naturales. Allí la potestad para que ellos tengan esa gobernanza sobre sus territorios y los protejan de una manera más significativa. Fíjate que la ley 70 lleva más de 30 años y apenas hasta ahora se reglamentó ese decreto y allí está digamos, hay unas herramientas que nosotros, por ejemplo, desde Baobab, desde el Centro de Innovación Baobab, estamos haciendo unos ejercicios de fortalecimiento de capacidades, de dar una formación o conocimiento, compartir esos decretos reglamentarios de la Ley 70 que les permiten a las comunidades de manera más efectiva hacer esa gobernanza sobre sus territorios amparados a la ley y que no solamente son, digamos, unos documentos o unas herramientas, sino también son los recursos en los cuales se necesitan. Adicionalmente a esto, esta COP16 y las negociaciones que se están adelantando y que hay una liderazgo desde la vicepresidencia, desde Colombia y algunos países que se han estado unidos al reconocimiento de los pueblos afrodescendientes. Esos planes de acción de biodiversidad que han incluido y que están adelantando los territorios van a necesitar la participación significativa también de cada uno de las comunidades en esas negociaciones, en esos programas. Y también algo que es fundamental, Sandra, es también el recurso. Un recurso que, si bien hay muchos recursos, hay varios, no sé si han escuchado algunos de carbono, algunos sistemas que no son como, digamos, tan amigables en el sentido de tener una conexión más asertiva con los territorios y que las comunidades puedan ser beneficiarias de eso, pero en el sentido de para poder mantener y sustentar sus territorios con la biodiversidad, sino que son de terceros y el recurso nunca llega a la comunidad.
Entonces queremos que a través de estos acuerdos que se están hablando y que se están desarrollando entre la COP16, se creen mecanismos de financiación directa que como, si bien Colombia está comprometido y es uno de los firmantes que han ratificado estos convenios de diversidad biológica, van a estar comprometidos definitivamente a trabajar para que haya esa financiación directa. María Elisa, como en torno a lo que has venido diciendo, quisiéramos como si nos ayudaras a ampliar la siguiente información y es precisar cuál ha sido el impacto que el cambio climático ha generado en las comunidades afrodescendientes, porque estas comunidades afrodescendientes son las más afectadas por este cambio climático y qué relación tiene esto con la crisis de recursos naturales y con la crisis alimentaria. Sí, bueno, hemos identificado varios y podemos desde el área de justicia ambiental hemos identificado varios efectos, impactos significativos a las comunidades. Desde la parte de la justicia ambiental, esos efectos, o justicia climática más bien, los impactos, los efectos, cargas de la variabilidad climática afectan significativamente más a las poblaciones más vulnerables, a los pueblos afrodescendientes, a los más empobrecidos, que a otros sectores de la población de la sociedad. ¿En qué sentido? Cuando hay unas, digamos así, unas variabilidades, unos cambios extremos en el clima, hay unas temporadas, unas épocas de sequía más amplias. La mayoría de los pueblos en la costa, digamos, del Pacífico colombiano, en el Chocó, en Cauca, en Buenaventura, en Nariño, ¿cuál es su principal fuente de agua? La lluvia, agua lluvias. Entonces, no llueve, entonces de una, si pasan 5 días, por ejemplo, en Quito, que es una ciudad y que no tiene la cobertura apenas del 27% de la población, 27% de cobertura de acueducto, el otro porcentaje de la población se queda sin agua y comienzan a sufrir. Las mujeres afrodescendientes también son las que más sufren porque ellas son las encargadas de cuidar del hogar, de cuidar del agua, de cuidar de sus alimentos también, que las mujeres son las que cultivan y no tienen ese recurso, están y comienzan a pasar también dificultades. Los niños y las niñas comienzan a tener enfermedades diarreicas agudas que las afecta tanto que incluso pueden llegar hasta la muerte. Como en el departamento de Chocó, que tuve la oportunidad de trabajar con UNICEF, atendimos demasiadas emergencias humanitarias a raíz de casos de enfermedades diarreicas agudas porque no hay un sistema, las comunidades no tienen un sistema adecuado de tratamiento de agua y hay unas falencias en ese sentido. Entonces, miren esa parte. Y adicionalmente, sí, hay unos aumentos de temperatura, contaminación o turbidez dentro de los ríos, los peces mueren inmediatamente. Y esos peces son el principal fuente de alimento de una comunidad, no una, sino cientos de personas en la que viven a riberas de los ríos. Eso es algo complicadísimo, algo muy, muy grave. Entonces, definitivamente es algo que afecta y que hay que mirar como, digamos, la oportunidad de poder apoyar y tener como una mirada, porque no solamente hay efectos, digamos, extremos de sequía, sino también hay aumentos extremos de lluvias. Y también esa es otra problemática que también viene alineada con lo que es el cambio climático. Y ahí en el año siempre eran 2, 3 inundaciones, comunidades que tienen una resiliencia a esas variabilidades climáticas, como le comentaba, que ellos saben que unos meses al año viven, digamos, en inundación. Ejemplo, el municipio de Río Sucio, Chocó, ellos tienen alrededor de 4 meses que están inundados. Ya ellos aprendieron a vivir en condiciones de emergencia o como dice, una resiliencia de esas variabilidades climáticas. Pero cuando ya no hay sino
hay un cambio climático como lo que estamos hablando, donde hay unas precipitaciones extremas en unos momentos donde no esperan las comunidades, ya no van a ser 4 meses, pueden ser 8 meses. Y puede también ha superado en muchas ocasiones y yo lo podemos vivenciar y visibilizar los niveles de los ríos. Las casas están como, digamos, las palafitas, con una altura puede ser de 2 metros, o digamos, y cuando el agua sube hasta 4 metros, la gente, digamos, sufre de una manera desproporcionada esos impactos que tiene el cambio climático. Y principalmente los niños, las niñas y las mujeres, como lo decía. Mm. María Elisa, em, ¿qué tiene que ver los conocimientos ancestrales de los pueblos afro con la protección de la biodiversidad? Esto es un debate que está en el marco de la COP16, porque sabemos que se practica la pesca artesanal, ancestral, también la minería, que ustedes tratan, el pueblo afro trata de no interrumpir este tipo de prácticas, o sea, que no interrumpa el ecosistema del territorio con esos conocimientos tradicionales y medios de subsistencia. Como en la COP también se está implementando medidas, procesos para la protección de la biodiversidad, porque hay muchos territorios que practican la ancestralidad y que eso no impide de que se proteja o que se armonice la protección del ecosistema. Sí, claro que sí, definitivamente. Y no solamente, como te comentaba, un conocimiento así en la mente, sino es práctico. Entonces, por ejemplo, en los territorios o en las comunidades del Pacífico colombiano se consigue mucho lo que son las azoteas. Las azoteas son como unos jardines elevados o unas huertas elevadas con pilones y encima son como la mayoría, digamos, unas canoas que antes usaban y ya, digamos, salieron de uso y hacen como un jardín. Allí siembran plantas medicinales, hierbas aromáticas, cebolla, tomate, bueno, espinaca, bueno, diferentes hierbas que es algo muy, digamos, especial, porque esa tierra, les comento, y eso lo aprendí no hace mucho, digamos, estando en los territorios con Bauá, es que el suelo que ellos utilizan para sembrar en esas azoteas es un suelo especial. No es cualquiera, digamos, esta tierrita que o la compramos como hacemos en las ciudades, no. Es una tierra especial, un suelo especial, sino que yo hago los términos técnicos, que es suelo. Ujú. Entonces ella le dice, esta es tierra de hormiga. Imagínate, tierra de hormiga. ¿Cuál es la tierra de hormiga? Entran al manglar, al monte y ven la arena que es como el humus que sacan las lombrices de tierra y hacen como unas montañitas que son las que sacan las hormigas y ellos recogen esa tierra especial. La hojarasca, en la parte de la costa, cuando uno dice, ay, está sucio el mar, que en la orilla del mar se llena como de hojas, de palos, de algas, ¿ustedes han visto eso? Eso lo recogen las comunidades y eso también es abono. Y con esa mezcla de la tierra hormiga y esa hojarasca, hacen sus azoteas y ahí crece todas esas todas las plantas que le digo de una manera impresionante y no están pegadas al suelo. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo tienen ese conocimiento? Eso viene de sus costumbres ancestrales, que viene de la tradición oral. Adicionalmente, esas plantas, ¿para qué la utilizan? Ah, que para que el boldo, que la ruda, para ser diurético, para las enfermedades, cómo se curaron la mayoría de las comunidades durante la pandemia del COVID-19 con sus saberes ancestrales. Eso fue algo impresionante que vale la pena investigar esas culturas. Y no solamente fue aquí en Colombia, les cuento, tuvimos un intercambio en una cumbre internacional acá en el marco de la COP16, la cumbre de África y su diáspora, que fue el 17 y el 18 de octubre, al inicio de la COP. Fíjate que comunidades, por ejemplo, afro-hondureños, de México, de Perú, nosotros hacíamos también uso de las plantas medicinales para curarnos durante el COVID-19, los garífunas. Entonces me llamó mucho la atención eso,
porque acá ratón, ¿se acuerdan? El jengibre, bueno, las La plantas, moringa. eso, la moringa, el eucalipto, la guapanela, y eso nos hacía también como disminuir esos impactos, y esos son, digamos así, conocimientos ancestrales. Y haciendo el link con lo que es la COP16, hay uno de los artículos del Convenio de Diversidad Biológica, que es el 8 literal J, que reconoce los saberes, los conocimientos y las innovaciones que vienen de las comunidades, los pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces ahí para el reparto justo y equitativo de los beneficios y de lo que, digamos, de los beneficios del uso de esos conocimientos sobre las plantas, de los recursos genéticos, para la construcción de los usos, digamos, farmacéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí entra la discusión, ¿será que los pueblos afrodescendientes en América Latina, que yo lo hago como el arraigo que tienen en sus territorios y sus conocimientos ancestrales que no se han perdido, siguen cuidando, siguen usando esos conocimientos para curar enfermedades, para alimentarse? Y es algo que preserva la naturaleza porque no son cultivos, todos los que usted consigue en el Pacífico colombiano, la mayoría no son cultivos extensivos o monocultivos extractivistas que acaban con todo lo que está alrededor. Son cultivos como, hay un concepto que ustedes conocen que es como la agrología, o sí, agroecología también, que es como unión de varios, digamos, está el plátano con el café, con el palo de aguacate, todos ahí de plátano, ahí están todos juntos y de una manera no es invasivo. Entonces, mira que pueden vivir las especies, los animales, entonces es esa parte. Y ahí como cabría, María Elisa, el tema de la minería, ¿no? Recordemos que hay protestas por parte de los mineros por un decreto del gobierno nacional de ampliar las facultades, o sea, del Ministerio de Ambiente, que dice que declarar reserva temporales de recursos naturales ciertos territorios que, pues, que están siendo usados para la minería. Pero sabemos que Ujú. también el pueblo afro hace minería, hace explotación, pero como usted lo dice, no necesariamente tiene que destruir el medio ambiente, sino siendo amable con el medio ambiente. ¿Y cómo sería el trabajo de la minería para justamente no afectar la biodiversidad? Sí, mira, Sonia, que la minería ancestral, artesanal, que hacen los pueblos ha sido por muchos años, ¿sí? Y ahora, hoy en día, que hay como esas tecnologías, los que yo les digo como los dragones, que son unas grandes retroexcavadoras que sacan todo el lecho del río, lo levantan y lo lavan por medio de como unas rampas, y pasan y le echan mercurio, que es lo que mata a la gente. Eso no es una minería artesanal, eso es una minería extractivista que acaba con los peces, con las vidas de las personas, con los animales y todo el agua y el ecosistema. La que hacen los pueblos afrodescendientes es algo pequeño, con la batea, con bueno, unas trampitas que ellos hacen, ¿sí? Y ellos lo hacen todo a mano, con sus manos, ¿sí? Para que no es como sacar todo, sino que siempre deja y piensa en las generaciones futuras, ¿me entiendes? Entonces es algo que la mayoría de las comunidades en el Pacífico subsisten y su única actividad o fuente de recursos económicos ha sido la minería de manera histórica. Y sin embargo, en esos momentos, si bien revisamos cuáles son las ciudades con mayor porcentaje o índice de desempleo, la encabeza que todo, la encabeza los del Pacífico, porque no hay empresa, industria de manera significativa para que ellos tengan otras alternativas de recurso económico. Y la minería ha sido, ellos no sacan todo para que
Los que vienen de extranjeros, los que son ilegales y cogen, levantan todo y destruyen todo y se van y dejan a las comunidades sin nada. Entonces, si ellos subsistían, y yo conocí una señora que se llama María en el municipio de Yuto, ella todos los días salía a las 5 de la mañana con su batería a sacar lo que era un poquitico de oro. El oro es como aluvial, oro aluvial, no es como que uno quiere una piedra y sale un mundo de... No, es oro aluvial que se lava, para los que no conocen cómo es, en las bateras. Y ese, yo le digo un polvito de oro, que eso allá lo tienen con unas medidas, que es tomillo, un grano, unas medidas ahí, bueno, esclavizas, pero esto es otro tema, que no alcanzan el gramo. No, algunas alcanzan el gramo, un gramo, durante el trabajo de una semana, un gramo de oro. Y con eso le permite vivir y subsistir, pero no sacan todo el oro y se quedan sin nada para todo el tiempo. Y son las prácticas que nuevamente, como les comento, no usan nada de químicos, nada digamos, metales pesados, nada de esas cosas. Incluso hay explotación y abusos a las comunidades y a los mineros artesanales por parte de esas industrias que les están enfermando, no solo a ellos y a su familia, y se han aumentado incluso casos de cáncer en comunidades afrodescendientes a raíz de esa exposición al mercurio. María Elisa, acá nosotros pues como escuchando todo esto que nos estás contando, quisiéramos saber cuál es esa relación entonces entre justicia racial y justicia ambiental. Bueno, la justicia ambiental y la justicia étnico-racial, ¿me dicen? Ajá. Nosotros tenemos una frase y le estuvimos haciendo un conversatorio que es justicia étnico-racial y de género no hay justicia ambiental. Eso está íntimamente relacionado. Las cuestiones que afectan a nivel de racismo, a nivel del género, también impacta al nivel ambiental y viceversa. Cuando hay, digamos, dificultades o falta del recurso del agua, ¿cuáles son las principales comunidades que se afectan? El caso o un ejemplo, digamos ahí, como el contexto de Bogotá. En estos momentos hay ese razonamiento del agua, ¿sí? Por disminución del caudal. Entonces, me imagino que las comunidades o los barrios, las personas que viven en los barrios más pobres y que no tienen una capacidad de hacer sistemas sofisticados de almacenamiento de agua y todo, cuando llegan los cortes, ellos son los que van a sufrir más. Los niños, las niñas, las mujeres que son las que tienen que preparar los alimentos, pero las personas o las zonas o las clases sociales más altas que viven en, digamos, en conjuntos que tienen sistemas de abastecimiento de agua propios y que ellos no van a sentir esos cortes. Y ahí uno ve digamos, la distribución inequitativa, la inequidad, ¿sí? La desigualdad entre las comunidades y afecta también, por dada la casualidad que viven las personas afrodescendientes, viven en los barrios periféricos, son los más empobrecidos. Entonces ahí también se ve la conexión. Y si hay una afectación, digamos así, de que falta el agua, también hay peligros de que las mujeres sufran violencias basadas en género, cuando tienen que acarrear el agua desde los ríos, cuando tienen que pasar las dificultades tan impresionantes para conseguir sus recursos, y también en derechos menstruales, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos la conexión y definitivamente si no hay una justicia ambiental, si no hay una justicia de género o racial, una justicia étnica, de verdad que no vamos a tener ninguna de esas. María Elisa, aprovechando que introdujiste el tema de género, quisiéramos preguntarte,
¿Cuál es el rol que deben desempeñar las mujeres de la comunidad afrodescendiente en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad? Es como más, sí, esa pregunta puede ser como más cómo es el rol de las mujeres, ¿cierto? ¿Cómo es? Exactamente. Bueno, en el Pacífico colombiano tenemos, digamos así, las mujeres una conexión muy cerca con la naturaleza. Tuvimos un proyecto muy especial que ojalá puedan compartir ustedes en la radio, que les vamos a enviar. Como hicimos un trabajo con 50 mujeres afrodescendientes del oriente de Cali y sus alrededores, originarias de los 4 departamentos del Pacífico. Y en ese trabajo que tuvimos con ellas, conversaron un poco de cómo ellas en sus territorios de la mano cuidaban del agua, cuidaban de la tierra, cuidaban de los árboles, cuidaban de los alimentos que ellas preparaban, y no solamente de sus familias, sino que también, digamos, se enfrentaban, cuidar también o tenían la responsabilidad de cuidar su naturaleza. Ellos hicieron un manifiesto en el cual mostraron que por qué debemos de cuidar esta tierra antes de que se acabe por la paz, por la vida y el amor. Y diciendo, cuidemos nuestras tierras como nuestros cuerpos, para que haya vida, vida en el tiempo. Ellas son las que cuidan los manglares. Cuando extraen la piangua, un ejemplo, cuando extraen la piangua, ellas no sacan toda la piangua, o eso, respetan las que están más pequeñitas para que sigan creciendo y sigan su curso. Y sacan, como le digo, una porción pequeña para la alimentación, para subsistir, para la comercialización. Limpian el manglar porque saben que allí llegan los peces a desovar, y como una cuna para que los peces comiencen a nacer, para que haya esa biodiversidad, y ellas son conscientes de eso. Y hicieron una canción, que es lo que le quería compartir para que ustedes la quieran colocar, que se llama Hagamos Sinergia. Voces de mujeres negras. El día domingo tuvimos una presentación grande en la Zona Verde, las 50 mujeres cantando Alabado, esa canción del Pacífico Alabado, y La Juga, que es algo de una manera cultural, porque ellos a nivel cultural tienen ese arraigo, y por medio de eso así muestran cómo cuidan su territorio, su naturaleza, y lo que si les duele el río, si el río se contamina, a ella también les duele, y les duele en el alma como si fueran sus propias vidas. Sí, sí, precisamente le íbamos a preguntar acerca de esa canción, ya nos dijo, fue el lanzamiento también la COP16, súper interesante. Esta canción, Hagamos Sinergia, que ya al finalizar el programa, pues nuestros oyentes y ojalá seguidores en redes sociales la puedan escuchar, también está en YouTube. Quería preguntarle acerca de qué podemos hacer nosotros que no pertenecemos a la comunidad afro, pero a veces vamos a sus territorios como turistas, para conocer más acerca pues de esa naturaleza, esa biodiversidad, esos ecosistemas, para contribuir justamente a que no se deteriore su territorio. Sí, de verdad que hay varios, digamos, destinos turísticos, y dicen ecoturísticos, a lo largo del Pacífico colombiano, que son como unas joyas. Tenemos Huanchaco, la de Villeros, acá cerca en Valle del Cauca, en Buenaventura. Tenemos Nuquí, no se han escuchado Nuquí, Bahía Solano, en el Claro. departamento del Chocó. Y en especial voy a hacer un caso de Nuquí, que nosotros estuvimos visibilizando, hicimos un video allá mostrando el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes en la conservación de la biodiversidad. El turismo en Nuquí apenas empezó hace 13 años, como está ahora, con la temporada del avistamiento de ballenas, que terminó en esta semana, terminó en octubre. Ya se van las últimas ballenas del Pacífico, regresan otra vez. Y en esas temporadas la gente va mucho a esos destinos turísticos. Hay unos elementos que no pertenecen al ecosistema. ¿Cuáles son los residuos? Las botellas plásticas, las botellas de vidrio, incluso las chanclas plásticas, que a veces pasa que se nos metemos al mar y ¡fu! Se nos lleva la chancla, ¿cierto? O la pesca que hacen con red de esas de nylon, ¿sí? Fíjense que nosotros estuvimos acompañando a las comunidades, y ellos comenzaron a recoger
una cantidad alrededor por ahí de unos 10 kilos de plástico en un momentico a la orillas de los manglares que es la playa. ¿Eso de dónde proviene? ¿Eso de dónde es que está? Es una forma inadecuada que a veces no es consciente. Nosotros buscamos ahí donde está el carro de basura, pero es que allí no tienen el mismo sistema de recolección de basura que en la ciudad. ¿Dónde va a parar eso? ¿Dónde van a haber esas licencias? Nosotros de pronto debemos de ser un poco conscientes en esa parte. Y también en el momento en que vamos, también conocer un poco esas costumbres que tienen las comunidades, cómo es, como digamos, hacer un diálogo y también hay varios proyectos que de verdad nos gustaría muchísimo que podamos también articular con Baobab con personas que tengan interés y que nos puedan escribir en nuestras redes sociales o a través, yo les dejo, digamos, la página, que nos puedan contactar para que también puedan, sea con donaciones, con proyectos, con investigación, que también es significativo y que de verdad lo necesitamos, apoyar a las comunidades, apoyar a los territorios para que ellos conserven, no que cambien. Porque a veces dicen, no, ellos construyen con elementos que encuentran en la naturaleza, como la madera, eternit, bueno, cosas así que, bueno, algunos elementos, la paja y los árboles, y nosotros conservar eso, no llenar todo eso de cemento. Entonces, como cosas así amigables que de verdad pueden contribuir de una manera significativa. Mm. Bueno, yo quisiera para terminar, María Elisa, que nos hablara de ese balance que hasta el momento ya se va a terminar este viernes la COP16, pero ese balance, usted como asistente de la COP16, también como protagonista, porque recordemos que se hizo el lanzamiento de este centro de innovación Baobab el lunes. ¿Cómo ha visto todo? ¿Si cree que van a salir pues no solo conclusiones, sino que todo se lleve a la realidad, que haya, digamos, una muestra contundente de lo que se habla en la COP, pues que se haga realidad por el bien de la humanidad? Exactamente. El reconocimiento de nosotros definitivamente esperamos que esas decisiones que se van a compartir al final tengan el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes de Latinoamérica y del Caribe y de todo lo que ellos han, como dice, contribuido históricamente a la conservación de la naturaleza y que ha sido una discusión que se ha, digamos, sentado en esta COP y que hace muchísimos años no se tenía, es algo increíble, ¿verdad? También que los procesos y el trabajo de aquí, digamos, post-COP16, ¿sí? Sigan adelantando, que no sea como que se olviden y ya no haya más, sino que haya continuidad. Adicional, que podamos nosotros seguir desarrollando muchos proyectos que fortalezcan las capacidades de las comunidades en la conservación de estos ecosistemas de manglar, costeros, marinos, en fin, digamos, de bosque, de todo donde ellos habitan, donde las comunidades, nosotras como nuestras comunidades habitamos, y que dentro de estos balances, pues compromisos que adquiera también el gobierno nacional como parte del convenio de diversidad biológica y en proyección a la COP30 que se va a hacer en Río de Janeiro, en Brasil, que es sobre cambio climático, perdón, y tiene mucha conexión también con la diversidad biológica. Haya bastantes propuestas contundentes y planes y estrategias que definitivamente puedan erradicar todas esas formas nocivas y que de verdad están acabando con esa biodiversidad y que están afectando significativamente y que haya formas para tener que las comunidades puedan tener una resiliencia a esos cambios climáticos y un fortalecimiento de sus entornos para que se aumente, no se acabe, sino que se aumente la biodiversidad en todos los territorios en nuestro país y en el mundo. Bueno, María Elisa, muchísimas gracias por habernos concedido este espacio de tu tiempo. Sabemos que tu agenda está bastante apretada. De hecho, fue difícil para nosotros conseguir contigo este espacio y lo valoramos muchísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartirnos tanto conocimiento.
Bueno, muchísimas gracias, Sandra, Sonia, por esta invitación. De verdad que me siento muy contenta. He estado participando activamente en la zona azul, en la zona verde, con conversatorios. Ese 31 vamos a tener nuestro último, el 30, perdón, el último evento en la Cámara de Comercio, no, en el Centro Cultural de Cali, donde vamos a hablar sobre el legado ancestral eh, de las comunidades afrodescendientes en esta conservación de la biodiversidad y sobre reparaciones históricas relacionadas con esto. Entonces, los que todavía están en Cali, los invitamos para que nos acompañen. Va a ser a las 3:30 de la tarde nuevamente en el Centro Cultural de Cali. Muchísimas gracias. Bueno, y Bueno, con esta buena invitada, con este buen tema a propósito de la COP16, pues los dejamos y además los dejamos con esta canción de María Elisa, de estas voces de mujeres negras por la tierra, hagamos sinergia. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de Se 8 a 9 de la queja noche. la tierra se queja. Hagamos silencio para que no muera. Se quejan los ríos se quejan. Hagamos silencio se quejan los mares se quejan. Hagamos silencio cuidemos la tierra como a nuestros cuerpos para que haya vida por el tiempo. Se queja la tierra, se hagamos silencio que suenen las voces por el firmamento para que equilibren los cuatro elementos. Se queja la tierra se queja. Hagamos silencio.